Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigas, amigos, señoras y señores? Les saluda su servidor Arturo Aguirre. A nombre de todo el personal técnico de Radio Primavera Cuernavaca, les doy la más cordial de las bienvenidas en este día en que nuestro coordinador académico, el doctor en arquitectura Juan Antonio Siller Camacho, también será nuestro conferencista del día de hoy en esta serie de Recuperando nuestro Patrimonio Cultural Compartido 2021, con el tema de las fortificaciones en América Latina. El día de hoy vamos a hacer un viaje a un lugar donde seguramente muchos de ustedes ya han estado y los que no han estado quisieran estar, que es La Habana, cuya imagen de El Morro de los Tres Reyes Magos está a mi espalda, un lugar icónico donde hemos tenido la fortuna de estar, y el doctor Siller nos va a explicar el papel de estas fortificaciones que jugó durante pues la construcción o lo que fue la ocupación en el siglo XVI de la isla de Cuba. Hay que recordar que Diego Velázquez llega como adelantado, posteriormente como gobernador, llevando a una figura icónica también en la historia universal y de México, a Hernán Cortés, a quien nombra primer alcalde de Santiago de Cuba, y que bueno, hay mucha historia, pero el día de hoy cedemos el uso del micrófono al doctor Juan Antonio Siller Camacho. Adelante, doctor. Muy buenos días, un gusto de estar con ustedes en este programa y en esta serie. Hoy vamos a tener la oportunidad de tocar uno de los puntos más importantes de este sistema del Gran Caribe, que es las fortificaciones, principalmente la de La Habana, y el lugar donde las flotas se reunían año con año para transportar el oro y la plata de las provincias del virreinato, tanto de Perú en el sur como de la Nueva España en México. Quizás esta, junto con otras dos ubicaciones importantes en el Caribe que ya hemos tenido oportunidad de tratar, como son la ubicación de Puerto Rico como punto de arribo de la salida que se hacía desde España, Cádiz, y posteriormente se pasaba por las Canarias, que va a ser un tema que vamos a tratar más adelante, y la llegada finalmente a la Española, lo que es República Dominicana, y el tercer punto va a ser La Habana. Son tres puntos muy importantes en los itinerarios que la flota tenía a lo largo de la región del Caribe. Entonces vamos a compartir pantalla. Creo que ahí está. Ahí está. Nos acompaña Robert Jackson, quien seguramente nos hará algunos comentarios más adelante. Y él ya había tenido oportunidad de intervenir y mostrarnos algunos mapas y algunas intervenciones armadas que se tuvieron en el lugar. Yo voy a hablar de algunas de estas fortificaciones que en distintos viajes que he tenido oportunidad de realizar a La Habana y a otras regiones en la isla de Cuba, podemos hablar de esta arquitectura y fortificaciones militares. Esta es sorprendente, es la vista de la entrada a la bahía de La Habana, y comentando con algunos colegas en estos días, probablemente el lugar ideal para el arribo de esa flota y la salida de esa flota rumbo a España fue la bahía de La Habana, en Cuba. No encuentro ninguna otra, salvo Cartagena, que era muy importante. Eran los dos puntos donde se reunía
estos productos y el oro y plata, y finalmente de aquí de La Habana era donde partía. Y aquí podemos ver dos fortificaciones muy importantes, la que es conocida como el Morro, los Tres Reyes Magos, realizada por Juan Bautista Antonelli, esta familia de los Antonelli, hijo y nieto, que realizaron obras en las Antillas, en La Habana, en Puerto Rico, en San Juan de Ulúa. Toda esta dinastía de los Antonelli realizaron importantes fortificaciones a pedido de Felipe II para proteger los puntos de España en América. Vemos también la otra fortificación de la Punta Larga en el lado derecho, y esa es la boca o entrada a esta gran bahía, en donde además de la población del asentamiento de la villa y ciudad de La Habana, estaban algunos astilleros para la reparación de los navíos y la preparación para su viaje. Lo que podemos ver en esta imagen era el sistema de cadenas que se utilizaba para bloquear o cerrar el acceso a la bahía y hacer la defensa desde estos puntos elevados y desde la muralla que se fue construyendo a lo largo del siglo XVII y XVIII. Resulta interesante el sistema de cadenas, de elementos que flotan para elevar las cadenas, y dos barcazas que seguramente ayudaban a cerrar con una doble cadena o un doble encadenamiento el acceso por mar al interior. Esta vista que tenemos aquí del plano de 1733, en donde aparece ya la muralla, ya son obras que se realizaron durante el siglo XVII y XVIII para ir ampliando estas puntas y estas fortificaciones elevadas del Morro, la Punta Larga, la Fuerza, que fue la primera edificación, y aquí podemos ver ya la muralla en el costado derecho que protege a la ciudad por tierra, y el glacis o ese espacio libre de bosque y vegetación y de construcciones en donde se podía hacer la defensa a través de esta gran muralla. En esta otra imagen podemos ver hacia 1763 cómo se completa en el costado izquierdo todos los sistemas de fortificaciones, la cabaña de San Carlos, el Morro en la punta, Fuerte de la Punta del lado derecho, y algunas otras fortificaciones en la parte de la explanada del lado derecho de esta imagen, y las fortificaciones que apoyaban a la muralla que cerraba por tierra y protegía a la ciudad. Hacia 1817 tenemos esta imagen en donde se pueden observar los arrabales y las poblaciones, algunos de los caminos, y cómo ya la ciudad empieza a crecer en extramuros, es decir, vemos hacia la bahía, la ciudad de La Habana, y hacia la parte exterior, lo que era el glacis y el área libre frente a la muralla, como a lo largo de los caminos ya hay asentamientos, ya hay lo que va a ser el desarrollo extramuros de La Habana hacia el siglo XIX y posteriormente hacia el siglo XX. Estas imágenes son fotografías aéreas y, de varias publicaciones en donde podemos ver a vuelo de pájaro, en vistas aéreas, distintos recintos fortificados, como es el Castillo del Morro, realizado por Juan Bautista Antonelli, quien trabajó de 1587 a 1630, es el periodo de actuación de este arquitecto en muchas de las obras del Gran Caribe. Y podemos ver cómo la ubicación es en un punto estratégico, en la entrada a la bahía, en una elevación, y protegía la parte de la costa y la entrada a la bahía. Esta es otra fortificación muy similar, pero en Santiago de Cuba. Es otra fortificación importante en la isla de Cuba,
muy similar en una punta en la entrada de la bahía o del embarcadero, y vemos algunos otros elementos que fueron agregándose, al igual que el morro, como fueron faros y otras edificaciones. Este ya urbanizado es el Castillo del Príncipe en la ciudad de La Habana, que el desarrollo ya del siglo XIX y XX ocupa parte de extramuros, y vemos solamente en la parte elevada lo que es el recinto militar, la plaza de armas ya ocupada con otro edificio en el interior, en lo que sería el patio interior, y las murallas, etcétera, y luego la edificación y la vialidad que en el siglo XIX y XX se expandió en esta zona de La Habana Nueva. El Castillo de la Fuerza, que tiene ahí una gran plaza, es una plaza muy importante, la que vemos atrás del castillo, pero esta fortificación fue una de las primeras que se realiza. El mar y la costa entraban casi al propio recinto, se ganó terreno al mar y se hicieron estos bulevares, y la plaza estaba abierta hacia la bahía, como correspondía a las ordenanzas de Felipe II, ya un poco tardías, pero que era la forma de plantear la plaza mayor o una de las plazas principales abiertas en un costado hacia la puerta de mar o hacia la entrada de mar. Aquí vemos el recinto fortificado que ha sido conservado y es parte de las instalaciones de conservación de la ciudad. El fuerte San Severino en Matanzas es otra fortificación fuera de La Habana, de las que se realizaron en la isla de Cuba, y aquí podemos ver parte del sistema defensivo, el foso, la periferia al mismo, y lo que sería la plaza de armas en el interior, con algunas edificaciones de la época. El fuerte de San Salvador de la Punta, del que hemos venido hablando, era uno de las defensas, de las primeras defensas más extremas de la ciudad, que cerraba esta punta y entrada de la boca de la bahía. Ahí se puede ver el sistema de los Antonelli y de la arquitectura militar fortificada que se desarrolló en toda la región del Caribe, y es un recinto bajo, pero que protegía de alguna manera esa punta para proteger por tierra la parte quizás más frágil, que era la entrada por tierra al recinto militar y a la muralla. Esta otra fotografía antigua nos muestra el Castillo de la Fuerza hacia 1588, y podemos ver ya la parte jardinada, el foso y las obras que se hicieron posteriormente hacia el siglo XIX y XX, y al fondo de esta imagen se ve la entrada de la boca de la bahía y la fortificación del Morro de los Tres Reyes Magos. Esta otra, San Salvador La Punta, es otra imagen aérea en donde todavía se alcanzan a ver, es una fotografía antigua, la zona de playa, ya algunas partes ganadas al mar con los bulevares, pero se ve la ubicación estratégica de esta fortificación de tierra externa a la muralla de la ciudad, y en esta vista aérea se ve toda el área que está fortificación protegida en el entorno a la ciudad amurallada. El Castillo de los Tres Reyes del Morro, en esta vista aérea, también se ve con modificaciones que ya se hicieron, de armamentos que se pusieron en otro momento y edificaciones que se fueron realizando hacia el interior de los patios de armas y de faros que se hicieron hacia el siglo XIX y XX como referencia para la navegación, pero el
la traza y el recinto que inició su construcción en el siglo XVI se puede ver muy bien en esta foto aérea que tenemos en esta representación. Algunos elementos de protección fueron torreones. Este torreón de San Lázaro del siglo XVIII son como torres de vigilancia que permitían divisar algún movimiento armado, algún movimiento por tierra o embarcaciones que en la costa podían estar cercanas a la entrada a la bahía. Y es interesante que la forma de comunicación de todos estos torreones, eh, hay alguien con un micrófono abierto, si lo pudieran cerrar, ¿sí? Y el torreón de San Lázaro nos permitía también comunicar a través de sonidos de campanas. Las campanas fueron importantes en la vida militar, en la que desde el propio siglo XVI no solamente fueron usadas en un sentido cívico o religioso, sino en muchas de las fortificaciones los toques de campana permitían hacer distintas alertas, como lo pudimos ver también en las fortificaciones de Yucatán, en donde desde la costa se podían mandar mensajes a las postas tierra adentro y a las fortificaciones de tierra para enviar información de lo que estaba sucediendo en los mares cercanos y en las orillas. El castillo de Santa Dorotea de la Luna, en Las Chorreras, es otra edificación importante, de planta más bien cuadrangular, un poco antigua, muy medieval, pero de las edificaciones que se hicieron en la región de La Habana y en este sistema fortificado que la ciudad tuvo. El castillo de Coquimar del siglo XVII, con esa tradición también un poco medieval de hacer construcciones cuadrangulares todavía, los torreones o almenas que tiene, eran fuertes aislados que estaban distribuidos estratégicamente en la parte de tierra y que permitía hacer una primera defensa o un retén y una vigilancia previa a la llegada a lo que sería el glacis y lo que sería ya la muralla de la ciudad. Otro torreón también interesante por su forma cuadrangular es el de Bacuranao, del siglo XVII también, en donde se conservan dos de sus niveles. Ha perdido la parte superior, pero se ve una edificación aislada también del mismo sistema del que hemos venido platicando y que permitía completar todo este programa arquitectónico que se fue realizando desde el siglo XVI, XVII y XVIII en el entorno a La Habana. El baluarte del Ángel del siglo XVII, aquí se puede ver todavía un torreón de lo que fue la muralla, una de las esquinas o cambio de dirección, se ve parte de la muralla del lado izquierdo, como tiene piedra cortada en la parte exterior e interior y núcleos en la parte interior, seguramente mucha piedra tomada de la propia costa, piedra de los arrecifes y piedra coralina, como fue el caso en muchas de estas fortificaciones. Los lienzos, como se le llama al tramo de la muralla, y la puerta de la tenaza del siglo XVII y tramos del XVIII. Aquí se puede ver la altura de estas fortificaciones y los tramos que se conservaron a la ruptura y apertura ya hacia el siglo XIX de la muralla, como en muchos otros lugares se destruyeron estos perímetros de la ciudad vieja y se abrió a la ciudad del siglo XIX y XX con avenidas, bulevares. Los trazos de las avenidas conservan todavía los polígonos que estas fortificaciones tuvieron y algunos tramos de estas murallas los podemos todavía conservar y ver en el sitio. La garita de la maestranza es otro remate que la ciudad tiene
y aquí se puede ver el sistema de fortificaciones y los remates desde los cuales se podían vigilar y observar en el recinto perimetral a la muralla. El cuerpo de guardia de la Puerta Nueva del siglo XVIII es parte de estas edificaciones interiores de la muralla en la que se tenían los resguardos del personal a cargo de la defensa de la ciudad, tanto para dormitorios, armamentos y algunos polvorines que estaban separados del cuerpo principal de la ciudad y de la muralla. El polvorín, como es el caso de el de San Antonio del siglo XVIII, aquí podemos observar cómo eran realizados, así como en la Española y en otros sitios, Campeche y otros lugares, tanto en la costa de México como en el Gran Caribe y el Caribe, las Antillas. Son edificaciones donde se guardaba en seco la pólvora, se hacía sobre tarimas para evitar la humedad, y una de sus características era que tenían muros muy anchos y dobles muros, es decir, hay un muro perimetral y un muro interior donde es el recinto donde se guardaba la pólvora, y esto permitía que en caso de una explosión, la explosión fuera como boca de cañón hacia arriba, cielo abierto, y no se expandiera hacia la población y hacia la ciudad, y era un poco la idea de que la voladura fuera hacia vertical, hacia cielo abierto, y que no causara daños al interior de la ciudad. En general, los polvorines siempre tuvieron esta característica. La fortaleza de San Carlos de la Cabaña hacia el siglo XVIII fue una extensión de esta fortificación en la parte elevada de la bahía, y aquí podemos observar ya parte de otras edificaciones posteriores que se realizaron en el lugar, y lo que es la traza del polígono y de los muros que constituyeron el recinto original de esta fortificación. Algunos planos, hay una grandes mapas y publicaciones y archivos en donde se conservan distintos proyectos que se propusieron, algunos se realizaron y otros no, como es el caso de este fuerte San Diego, en donde se ve el acceso al interior cortado en la parte de abajo, no era un acceso directo, un patio de armas, y luego en forma poligonal las esquinas redondeadas, un foso perimetral y el glacis donde se descubría de vegetación y de árboles para la protección. El castillo de Santo Domingo de Antares es otra de las referencias de esta arquitectura militar y fortificaciones, y aquí se puede ver los sistemas de rampas, de escaleras, de torreones, y el tipo de corte de piedra y los muros inclinados en muchos de los paramentos, sobre todo los exteriores, para la balística que existía desde las embarcaciones que disparaban a estos recintos desde la costa o por tierra. El Castillo del Príncipe, que mostramos una imagen hace un momento, este es un detalle de la parte interior con un garitón, los muros inclinados, el muro perimetral, y vean cómo predominan los macizos sobre los vacíos de ventanas para la protección y defensa de impactos de un posible ataque. Y luego, a manera de referencias muy breves y de fotos antiguas, tenemos el fuerte número 1 del siglo XIX, donde se fueron haciendo ampliaciones ya un poco tardías y fuera de momento y de época, pero estos son parte de lo que se conserva de esta arquitectura. Y un grabado que es interesante
es un grabado del siglo XIX, ya en otro momento, y el desembarcadero de La Habana, que era importante, al igual que el astillero. Ahí se ven todavía las embarcaciones de vela junto al muelle, ya con otra actividad diferente hacia el siglo XIX, más comercial, y el tipo de arquitectura que predominaba, una arquitectura rápida de madera, con techos de barro, de teja, y edificaciones ya del siglo XIX que van desarrollándose en torno a las avenidas que se hacían en el muelle, en bulevares y en torno a la plaza principal de muchas de las ciudades, ya con elementos importados de Europa y de estilos ya correspondientes no al periodo virreinal, sino al siglo XIX y posteriormente al siglo XX. Estos mapas también antiguos y de la ciudad, pues nos marcan muy bien las dos entradas que hemos mencionado, el Morro, la Cabaña y algunas otras en la parte más baja, que por lo elevado del sitio protegían a la ciudad. Esta parte quedaba elevada y si esta no tenía una protección, se podía disparar directamente con cañones hacia la ciudad. La punta, la fuerza que está en esta plaza, aquí está la fuerza, esta plaza que da a la bahía, la zona de astilleros, de reparaciones, y vean cómo la ciudad se cierra solamente con murallas y garitones hacia esta parte que es la de tierra, y el Clasis con caminos que llegaban de otras partes de Cuba, y la puerta de tierra, que era la que controlaba el acceso a la ciudad, pero vean cómo prácticamente estaba descubierto, simplemente había aquí algún caserío externo en extramuros. Y esta es la ciudad como fue creciendo. Aquí vemos la bahía en la parte interior, las fortificaciones de las que hemos hablado, la muralla, un espacio muy amplio que se hace extramuros, que se llama Campo Marte, y las avenidas ya del siglo XIX y los bulevares que se abren, y la ciudad nueva, La Habana Nueva, extramuros, que crece hacia el siglo XIX y XX y que ha ampliado ya en una expansión metropolitana muy amplia en la región. Y esta es una vista aérea mucho más reciente, y es una fotografía antigua, pero podemos ver el Morro, la Cabaña, el Fuerte de la Punta, acá la Fuerza, la plaza interior de la catedral por acá, los muelles y astilleros, y esta parte de bulevares en extramuros, ¿sí? La muralla prácticamente aquí se ve muy bien marcada, ya con edificaciones nuevas, y esta es la ampliación que va teniendo la ciudad, y la ciudad nueva que se abre hacia todos estos terrenos perimetrales. Hay varias publicaciones interesantes, una de ellas es esta que se publicó en Cuba, de la cual eché mano para algunas fotografías antiguas, y hay muchas otras en donde podemos ver mapas, los archivos históricos, en donde podemos comentar mucha de la publicación visual que tenemos de mapas, planos y proyectos, y los sistemas tan importantes defensivos, pero también tan frágiles. Es decir, ya en una charla con Robert Jackson nos comentaba cómo los ataques de piratas fueron, y de corsarios y de todos estos grupos, fueron permanentes durante 3 siglos, con o sin muralla, inclusive la intervención inglesa, la cual se hace desembarcando por tierra, y el punto más frágil va a ser siempre, como en todas las fortificaciones, la defensa de tierra. Tal parecía que se tenía la idea de que el ataque iba a ser por mar con embarcaciones, y siempre los desembarcos y la entrada por tierra buscaba el punto más frágil, como lo fue en la propia Cuba, La Habana, como lo fue en Cartagena, como lo fue en Valdivia, en Valparaíso,
en otros muchos lugares, en propia Cartagena de Indias, donde la ciudad era tomada por tierra en el momento que se requería. Pues muchas gracias con esto y esta presentación rápida. Dejamos una relación en las imágenes, pueden ser consultadas para los que nos han seguido por la radio. En el YouTube se sube y en el Facebook se pone la referencia, entonces pueden ver muchas de estas imágenes que nos ayudan a completar los comentarios que hemos venido haciendo a lo largo de esta exposición y de tomar este sitio de La Habana como una referencia muy importante. Yo creo que La Habana, Cartagena y San Juan de Ulúa van a ser tres de los sitios más destacados, más importantes en la región del Gran Caribe. Entonces, pues muchas gracias. Estamos dando conclusión y que probablemente vamos a tener comentarios de nuestro conductor, de Robert Jackson, quien ha estado ya comentando algunas cosas anticipadamente sobre muchos de los mapas que hemos mencionado. Y pues doy la palabra a nuestro conductor para complementar algunos aspectos de esta exposición. Muchas gracias, doctor Juan Antonio Siller Camacho. Excelente esta charla donde nos llevó de viaje por el tiempo y el espacio, de cómo se fue construyendo toda esta fortificación de La Habana, que muchos le llaman en esta bahía, le llaman la bahía diente de perro o colmillo de perro, porque tiene esa forma, precisamente. Hay que recordar que incluso todos los días a las 9 de la noche se hace la ceremonia del cañonazo, que es cuando se cierra la entrada precisamente a la bahía de La Habana, Cuba. Y pues teníamos pensado que en este mes de julio, del 2 al 9, es precisamente cuando se lleva a cabo en Santiago de Cuba, del 2 al 9, la fiesta del fuego, allá en la Casa de las Américas, donde tenemos que llegar primero a La Habana y de ahí por tierra viajar 1000 kilómetros, doctor, la mitad con autopista y la otra mitad ya en carretera ramal. Bueno, pues es una travesía sensacional. Me acompaña aquí el doctor Adrián Román, quien está de visita aquí en nuestro estudio. Lo invité para que escuchara esto y también se anime a que en algún día, cuando sea más propicio, también visite la Habana, Cuba. Y ya teniendo toda esta pues explicación que usted nos da, doctor, porque bueno, son muy parecidos también el de La Habana, Matanzas y Santiago, entre otros. Es lo mismo que Sí. Puerto Rico, Cartagena de Indias e incluso el fuerte de San Diego aquí en Acapulco, doctor, guarda mucha similitud entre las construcciones. Pero bueno, tenemos también ahí a nuestro amigo el doctor Robert Jackson. Robert, ¿quieres hacer una participación? Sí, claro, quisiera hacer un comentario acerca de las defensas de Havana, lo que pasó en el año 1762, que como hemos comentado en otras semanas, las defensas eran como un elefante blanco, porque después de todo, después de invertir tanto dinero en las fortificaciones, el muro y todos los muros, los ingleses atacaron a Havana y lo ocuparon fácilmente, porque le atacaron por tierra, no por mar, como pensaron los españoles. Y en su presentación, Juan Antonio presentó un croquis más grande de la ciudad de 1763, mostrando según los mejores que querían estar las defensas, pero también, y mi presentación hace varias semanas sobre las defensas del Caribe, mostré un croquis del Moro, que no fue solamente el asunto de querer mejorar las defensas, sino también reparar las defensas que fueron dañadas durante el sitio de los ingleses, porque el Moro padeció daños durante el sitio, otras partes de las defensas también. Pero eso es todo. Y saludos. Muchas gracias, Robert Jackson. Sí, por supuesto, hay que recordar que La Habana tiene una tradición histórica y que la perla del Caribe ha sido pretendida para quedarse con ella los ingleses, los españoles,
bueno, las potencias del mar de aquel entonces, y ya a últimas fechas, en el siglo XIX, por España y por Estados Unidos, e incluso, no sé si usted conozca esta situación, doctor, de que el presidente Porfirio Díaz estableció un programa de relaciones públicas para que México se anexara a Cuba, y como encontró un poco de resistencia en los Estados Unidos, porque le dijeron que en esta doctrina Monroe, que estaba tan cerca de la Florida, está a 95 millas, que está más cerca de Estados Unidos que de México, que entonces si Cuba debía anexarse a alguien, sería a Estados Unidos por su cercanía geográfica, y no de México, que tiene 98 o 100 millas, dependiendo el punto donde se mida. Entonces, por eso la Cuba ha sido siempre pretendida por las grandes potencias, y actualmente, bueno, recibe el apoyo de otros países, pero eso es otra historia, doctor. Sí, creo que hay que recordar que son de las últimas colonias españolas, tanto Cuba, que logra su independencia, como Filipinas. Es decir, Sí, recordemos, ambas capitanías generales, doctor, que usted nos ha platicado precisamente de que México ya tenía acciones globales en aquel entonces, con la sí, capitanía de La Habana por el Atlántico, y la capitanía de Filipinas en el Pacífico. exactamente, eran dos fronteras muy importantes de España, es decir, la frontera asiática en el Tratado de Tordesillas con Portugal, el límite del reparto del mundo entre Portugal y España eran las Filipinas. Las Filipinas era una frontera de mar en ese archipiélago de España, y por eso la importancia de mantener esa frontera y el comercio con Asia a través de México como un puente, y de la globalización del siglo XVI que existió en la ruta que se abre con el galeón de Manila hacia esa frontera de mar que era Filipinas, que era sostenida básicamente por la Nueva España, por México, y la otra que era el punto de la frontera del Caribe y del Atlántico, que era La Habana. La Habana se sostenía también con recursos de México, es decir, Sí, estos dos puntos eran sostenidos por la economía de México para mantener esas dos posiciones, y así lo fue durante 300 años, en que los recursos de México se destinaban para mantener a esas dos ciudades y esos dos puertos en el dominio español durante la Nueva España, el reinado que tuvo con América. Y una de las cosas también interesantes son esta arquitectura militar, que eran como grandes escenarios. Yo casi los pensaría que eran un poco como especies de espantapájaros, era una especie de fortificaciones monumentales que hacían parecer que la ciudad podía defenderse, pero en cualquier momento que querían tomar la ciudad, holandeses, ingleses, franceses, la tomaban, porque no las tomaban antes porque no les interesaba mantener esas ciudades, eran ciudades costosas y donde no había más que el paso de una gran riqueza temporal y el embarque, pero ninguno tenía interés de hacerse responsable de claro. mantener este asentamiento. Por eso nunca las atacaban y las soltaban, nunca se posicionaban de ellas. Pero estas ciudades hicieron estas grandes escenografías fortificadas con tratados muy importantes de europeos, y particularmente de Juan Bautista Antonelli y la familia Antonelli. Como mencionaba, realizó trabajos en el Caribe, en Santo Domingo, lo que era la Española, Puerto Rico, Cuba, San Juan de Ulúa, y nuestra amiga Milagros, la doctora Milagros Flores, nos invitó para el próximo año. Van a realizar en Puerto Rico un Ah, muy bien. homenaje a los Antonelli, a Juan Bautista Antonelli, y a las obras que ellos realizaron en todo este gran Caribe y las Antillas. Entonces, creo que va a ser importante para el próximo año poder tener una presencia, quizás dedicar algunos programas especiales a estos arquitectos y constructores de estas grandes edificaciones,
que son las estructuras, son los monumentos que han quedado en la ciudad y en las Antillas, es decir, es como un vestigio arqueológico de fortificaciones de 300 años que estuvieron ahí y que además era muy complicado. Ese es el otro aspecto. En San Diego, en México y en otros lugares, se tenían las fortificaciones enormes y costosas, pero no se tenían ni los armamentos, ni a los militares de permanente, es decir, muchas veces la pólvora estaba quemada, estaba pasada, no había los armamentos, no había un personal calificado. En cambio, los que atacaban los lugares, ya sea corsarios o fuerzas militares, tenían una formación militar y estaban al día y tenían el mejor armamento. Entonces, pues claro, eran piratas, que, no eran colonizadores. sí, entonces, pero es parte de esa historia virreinal y que son los vestigios que ahora tenemos. La Habana ha sido declarada desde hace un buen tiempo Patrimonio de la Humanidad, como muchos otros itinerarios de esta ruta del Caribe y de ciudades como Santo Domingo, Puerto Rico, etc. Entonces creo que es importante reconocer esta área cultural, es decir, los que vivimos en la zona continental olvidamos el puente tan importante que desde el siglo XV fue el Caribe. El Caribe fue el lugar de aclimatación de muchas ideas, proyectos, la presencia de la caña de azúcar, etcétera, los primeros experimentos de cultivos, etcétera, los préstamos culturales que llegaron y que en ese lugar se aclimataron, se conocieron cómo hacerlo en un nuevo continente y es el puente con el que posteriormente se ocupa la zona continental. Entonces, la historia del Caribe debe estar presente en la historia de la América continental. Muy bien, doctor, pues de esta forma damos término a esta transmisión del día de hoy en el ciclo de las fortificaciones en América Latina y el Caribe, dentro del ciclo Recuperando Nuestro Patrimonio Cultural 2021, doctor. Nos saludamos la próxima semana con el doctor Robert Jackson, con el tema las Canarias y... Sí, va a ser el tema de las fortificaciones y las Canarias. Las Canarias Perfecto. Es importante porque la salida de España, el primer arribo antes de una llegada a una isla, eran las Canarias. Y muchos migrantes de las Canarias son los que van a ocupar estas poblaciones del Caribe. Entonces, el tema de la población, así como el de los monumentos, resulta importante en la historia y en su reconstrucción. Muchas Perfecto, gracias. doctor. Nos vemos Entonces, nos saludamos la próxima semana. Y Pero antes nos un saludamos saludo a los mañana con invitados usted especiales. en recorriendo en Cuernavaca. Mañana lo tenemos y a ver si podemos hablar de Francisco Icaza y de la obra del mural que estuvo en Casino de la Selva y que actualmente se encuentra en Bellas Y del Artes. arquitecto Chávez de la Mora, nos había dicho, ¿no? No, el mural es del pintor Francisco Icaza. Ah, ok. Y fue el que se demolió en Casino de la Selva. Y sería importante que los de Cuernavaca, la gente de Cuernavaca, hiciera un esfuerzo de recuperar el retorno de ese mural. Es un mural importante, fue restaurado en Bellas Artes, pero podría ser reintegrado a la ciudad y tenerlo en un espacio. Es un mural dedicado a Bertolt Brecht y el título es La Farándula. Es un mural muy bonito, muy interesante, que es parte del patrimonio muralístico de la ciudad. Muy bien, doctor. Nos saludamos mañana. Muchas gracias Hasta a luego. todos. Y buen día a todos. Con esto llegamos al término de esta transmisión. Soy Arturo Aguirre y nos saludamos la próxima semana. Que la pasen muy bien. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.